Bienvenidos a la minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. El Emporio Digital presenta La Minuta Podcast, un espacio para el pensamiento crítico. Buenos días, buenas tardes, El Salvador, buenos días. Estamos en un horario especial, estamos con un programa de La Minuta. Hoy hemos cambiado horario. Muchas gracias a todos los que se van a ir conectando y que van a escuchar este podcast, un podcast interesante sobre la realidad de El Salvador. Para eso traemos a nuestros colaboradores, José Jandres desde Italia. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, querido Eric, un gusto siempre estar aquí a pie de cañón en La Minuta, en este podcast que se va a poner sumamente interesante porque vamos a hablar de dos columnas importantes de todo pueblo, de toda sociedad, que es la salud y la educación. ¿Y qué pasa en El Salvador? De eso se trata. Exacto, así es que está la cosa interesante. También vamos a traer la voz titular de, de La Minuta. Vamos a darle la bienvenida a JC. ¿Qué tal, JC? ¿Qué tal? Gracias aquí, gracias conectados una vez más en La Minuta para llevar un tema muy esperado, un tema muy actual. Eh, Como bien lo mencionaba Andrés, toda sociedad depende de dos grandes gremios que deben de funcionar perfectamente, como es la salud y la educación. Para ello hemos invitado a nuestro amigo, desde Santa Ana se conecta el profesor Carlos Solano. Él representa al Síndopes. El Síndopes es el sindicato de docentes para la educación de todos. Le damos la más cordial bienvenida, profesor Solano. Sé que este tema es un tema que estamos esperando muchos salvadoreños dentro del país y por supuesto fuera, ya que se está programando una marcha precisamente para evidenciar toda la falta de recursos que la profesión de los docentes y los médicos necesitan en El Salvador. Andrés da inicio con este podcast. Muchas gracias. Sí, bienvenido. Gracias. Buenos días, amigos de La Minuta. Gracias a ustedes por invitarme y de esta manera poder conversar con ustedes y poder, por supuesto, conversar con la audiencia que ustedes tienen en La Minuta para dar a conocer la realidad que estamos viviendo tanto en educación como en salud en nuestro país, que es una situación bastante dramática, tanto que nos ha llevado ya a unirnos y a tomar acciones. Así que quedo a disposición de ustedes para que hagan las preguntas pertinentes y dar la información que sea atinente al tema. Antes de iniciar con las preguntas, por supuesto que le estamos dando Andrés, seguimiento a las noticias. vamos a agradecer a todos los que nos escuchan a través del podcast de La Minuta, obviamente, en todas las aplicaciones de audio y los que nos ven a través de las redes sociales. Un saludo hasta donde llega La Minuta. ¿Dónde llega La Minuta? Francia, Irlanda, Bélgica, España, en el lado de Europa, Australia, incluso Rusia. Por allá vamos pero bueno, también en América Latina nos escuchan desde Argentina. Un saludo a los argentinos que ven y escuchan este programa. En Ecuador también. En Perú. Vamos a Centroamérica, obviamente El Salvador, Nicaragua. Vamos a La Habana, a Cuba. Nos escuchan hasta allá. Obviamente en Estados Unidos. Estamos en México. Un saludo enorme. Muchas gracias por estar con La Minuta. Así es que nada. Vamos ya entrando ya en calor, porque a pesar de que es mañana en El Salvador, de mañana 10 y 12 de la mañana en El Salvador, aquí ya hemos pasado, o sea, ya estamos a las tardes, 6 y 12. Andrés, a fusilar. Venga, va.
Sí, las 6:12 de la tarde aquí, en un otoño de bastante lluvia por el norte de Italia, no sé allá por tu zona en España, Eric, pero Hasta, bueno, el clima está cambiando un poco y el clima también cambia. ¿Cómo está el clima ahí? ¿Está eh, bien bien, a ver, lo que pasa es que por la mañana o o el no? día de ayer se ponía lluvia, llueve un poco, ahora pues está bonito el clima. Ah, pues nos vamos para allá, Juan Carlos, porque creo que está mejor para evitar resfriados. Y Por también supuesto. el clima político se pone bastante interesante. eh, Otoños, primaveras, veranos. Y en El Salvador, que le hemos venido dando seguimiento, particular seguimiento en el podcast de La Minuta, nos interesa de sobremanera el tema de la educación y la salud, como decíamos al principio. Y hoy, pues que tenemos a un maestro, vamos a aprovechar para poder entender muy bien este conjunto de noticias que se lanzan por aquí y por allá, en vista que el sábado, esto nace porque este podcast nace porque el sábado existe una movilización masiva de maestros y maestras y del sector salud. Ya nos dará las explicaciones, los detalles el profesor que nos acompaña hoy, pero primero nos gustaría entender cómo se encuentra el sector educación en el país. Hemos visto, por ejemplo, las cifras del presupuesto nacional de la República, hemos visto noticias sobre la eliminación del escalafón y quisiera iniciar por el escalafón para la gente que nos escucha que no sabe qué es eso del escalafón en Salvador, cómo se maneja. Bueno, primero decir que en El Salvador el magisterio está organizado de tal manera de que comenzamos cuando recién iniciamos la carrera magisterial, comenzamos con una sexta categoría. Tenemos 6 categorías y 3 subcategorías. El maestro que recién inicia entra trabajando al sector de la escuela pública con $598 de entrada. Eso le dura 5 años. Después de 5 años, y esto es el escalafón, después de 5 años asciende de categoría y pasa a una quinta categoría. Y de esa manera cada 5 años va ascendiendo con un porcentaje que es regresivo, comienza con un 10% y termina con un 4% de incremento después de llegar a los 30 años de servicio. Ese es el escalafón que el magisterio salvadoreño tiene. Perfecto. Bien, y esta noticia sobre que lo quieren quitar o que lo quitará el gobierno, ¿es verdad o no es verdad? No, hombre, al respecto de eso, eso es lo que realmente está generando crisis. Lo que pasa es que en los últimos meses, el gobierno actual ha venido quitando derechos que el magisterio ha tenido. Por ejemplo, en el mes de agosto se aprueba una reforma a la ley de asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos que nos permitía gozar de 15 días por enfermedad sin presentar un certificado médico. De esas enfermedades que de repente es una alergia que usted tiene el día lunes, no llega a trabajar el día lunes, pero sabe que tomándose un antialérgico el día martes usted estará en condiciones de trabajar, se presentaba y llenaba el formato respectivo para tener derecho a ese permiso, sin tener que ir al médico, ¿verdad? Eso nos lo quitó ya el actual gobierno. Luego de eso, venimos con una serie de situaciones que nosotros ya lo tomamos como represión hacia el magisterio y por supuesto un desprecio que este gobierno está denotando hacia la educación y hacia el magisterio. ¿Por qué? Porque comienzan a hacer recortes del Ministerio de Educación a medio año, no llega recurso didáctico a las escuelas, tenemos escuelas en malas condiciones, cayéndose techos, cayéndose paredes, sin mobiliario y en la condición de invierno que hemos tenido, que ha sido bastante copioso, pues los niños obviamente tienen que soportar esas inclemencias, llegando al grado de tener ausentismo en las aulas porque los niños se nos enferman con facilidad. De igual manera los maestros, ¿verdad? Porque nosotros también somos seres humanos y no estamos exentos de esos problemas. Pero llegamos el momento en que se tiene que presentar presupuesto general de la nación a la Asamblea Legislativa en el mes de septiembre y viene el anuncio del ministro de Hacienda que dice que se congelan para el 2025
los escalafones de salud y de educación. ¿Qué es lo que sucede entonces con esto? Lo que sucede es que estamos condenando primero a los maestros que recién ingresan, los estamos condenando a que se mantengan con el salario más bajo. Y a los maestros que ya estamos en el ejercicio y que hemos acumulado quinquenios sumados, ¿verdad? Podamos ascender a la siguiente categoría con ese incremento que no es sustancial, pero al menos alivia un poco el bolsillo y lo precario del salario que tenemos en el magisterio salvadoreño. Entonces, a partir de eso, nosotros nos hemos puesto en alerta 13 organizaciones del magisterio, de las cuales 2 son administrativas. Hay 4 que no participan en esta actividad porque son afines al gobierno. Y hay que decirlo claramente, por mucho que le estén apaleando, porque por ser afines no dejan de recibir los efectos nocivos de estas medidas. Pero como son afines, tienen que agachar la cabeza, y entendemos ahora cuando el presidente en su segundo mandato, cuando toma posesión, que por cierto es inconstitucional, cuando toma posesión, dice, levanten la mano y juren que van a aceptar la medicina amarga, y por muy amarga, tráguenla y en vez de aturrar la cara, sonrían. Y yo lo decía en una entrevista televisiva el día de ayer, es que ya ahora ya no es medicina amarga, ya esto es veneno el que les están dando o el que nos están dando, porque ya esto ya está llegando al nivel de entrar en un nivel de pobreza al magisterio y su familia, y por lo tanto en algún momento hasta tener incapacidad para cubrir la canasta básica alimentaria. Esa es la situación un poco en contexto. Muchas gracias, muy bien. Juan Carlos. Bueno, sí, es interesante escucharlo, maestro. Le voy a comentar una experiencia personal que estamos cubriendo a nivel de institución. El proyecto que yo llevo adelante a través del informativo también es un proyecto bastante social. Precisamente en Santa Ana estamos apoyando una escuela pública con niños discapacitados. Se dan una serie de anomalías, una serie de carencias, pupitres especiales para niños con movilidad reducida. Yo hice contacto con algunas instituciones, sobre todo con el Ministerio de Educación, y me decía, no, las escuelas están completamente cubiertas, algo que no es verdad, algo que a mí me consta a través de fotografías, denuncias de los padres de los niños, y como bien usted lo mencionaba antes de iniciar esta conversación, el factor económico, que muchas veces los padres no logran enviar a sus hijos alimentados a la escuela. Bueno, el famoso proyecto del vaso de leche se eliminó también en las escuelas para los niños en etapa de crecimiento. Ciertamente usted mencionó, profesor Olano, que el conglomerado docente de El Salvador asciende a 43.800 maestros. Esa cifra pues no es lo suficiente como para poder mantener una escala de educación de alta calidad en el país. De este total de 43.800, ¿cuántos estarían apoyando? Porque usted bien mencionó que hay 4 instituciones o 4 sindicatos que no se van a pronunciar. Pero básicamente, ¿qué se espera de esta marcha programada para el sábado? ¿Cuánta gente? Va a ser masivo, ya que se suma también la parte médica. ¿Cómo visualiza usted? Porque entiendo yo que esta es la primera marcha que se organiza pues, en todos estos periodos de cambio de gobierno. Bueno, efectivamente, vamos a ver, nosotros hemos utilizado algunas estrategias porque ya la experiencia nos ha dicho que cuando se hace una convocatoria siempre de la parte gubernamental, buscan algunas opciones para obstaculizar el desarrollo de este tipo de actividades de protesta o de denuncia. Entonces, por esta vez, la fecha es 19 de octubre y es un día sábado, porque de esa manera el empleado público no tenemos obligación de concurrir a nuestras labores porque es un día de descanso según la ley de asuetos, vacaciones y licencias. Por tanto, eso da la oportunidad para que todo aquel maestro que antes decía no puedo ir porque mire me van a hacer descuento del día o me van a querer sancionar
no acudir a mis labores, ahora ese argumento se cae. Entonces nosotros consideramos que al menos el 50%, y eso ya es bastante porque hemos estado, acuérdense que nosotros estamos bajo un régimen de excepción que nos está limitando muchos derechos y que por lo tanto nos deja en estado de vulnerabilidad, pero aún así nosotros estamos desafiando esta medida y nosotros estamos tipificando nuestra marcha como una marcha pacífica a la cual todo ciudadano tiene derecho. Por lo tanto, esperamos que al menos el 50% del magisterio se sume. Pero aparte de eso, también tenemos el concurso de movimientos estudiantiles y de maestros universitarios, porque tengo que decir algo, también la Universidad del Salvador está siendo maltratada y le están quitando presupuesto para su funcionamiento. Y eso obviamente estamos entonces precarizando la educación básica, pero también la educación superior, porque muchos estudiantes al no tener presupuesto en la universidad no tendrá capacidad para poder aceptarle. Entonces nos solidarizamos desde ya con los maestros del sector de la Universidad de El Salvador, porque también se ven afectados en su escalafón. Y obviamente ellos están dispuestos a apoyar. Eso hace la marcha todavía más significativa y por supuesto más grande. Luego viene el sector salud. El sector salud que tiene también un escalafón que todavía es más bondadoso que el escalafón del magisterio, porque ellos cada 3 años experimentan un incremento de salario, que tampoco es la gran cosa, pero les alivia en su economía, que es del 4% cada 3 años. Ese escalafón también queda congelado. Por lo tanto, ya más de 12 organizaciones del sector salud estamos ya unidas con el sector educación para salir a las calles y hacer nuestras demandas justas el día 19 de octubre. Bien, Maestro, diga. No, bueno, el escalafón es una normativa de ley, está contemplada en la Constitución, entiendo yo, como una ley. Precisamente, y ese es el problema, de que nos están violentando nuestras leyes. La ley de la carrera docente que nace en 1996, después de una justa lucha, después de una huelga grande que se hizo en mi país, nosotros ganamos el poder hacer una ley en la que participamos las organizaciones gremiales y el gobierno en conjunto. Hicimos esa ley y esa ley tiene un estatus de ley especial y ahora es la ley que nos están vulnerando precisamente, y por eso es el reclamo del magisterio, porque con los intereses y las necesidades del magisterio no deben jugar. Además son derechos conquistados y los derechos no son regresivos, son progresivos. Los derechos no se negocian. Los derechos que hemos ganado, incluso con sangre de compañeros que en las luchas anteriores hicimos. Mire, hay que honrarlas. Por lo tanto, el magisterio hoy por hoy creo que está despertando de un letargo que tenía por creer que los anuncios gubernamentales cuando ofrecieron reparar las 5.100 escuelas de este país se iban a hacer realidad. Cuando les dijeron que en 22 días, en 2019, el actual presidente dijo que en 22 días había resuelto el problema del magisterio, porque ustedes deben saber que aparte de los 43.800 maestros activos, hay 40.000 maestros que pueden por varias razones. Una de las razones es porque nuestro magisterio se está avejentando debido a los tan bajos niveles de pensión, con una pensión de $300, que es menos del 30% del salario que devengan en este momento. Maestra con plaza oficial, digamos, pero los que se conoce también como educo, como en los colegios, exacto, ¿cómo quedan todo ese universo de maestros? No, fíjese que ya el programa Educo desapareció por una gestión que hizo el anterior gobierno del expresidente Mauricio Funes, y esto para incorporar a todos los maestros educos, que eran cerca de 8.000 maestros,
ley de salarios, por lo tanto ya no está esa separación. Pero sí tenemos maestros del sector privado que andan rondando entre 2.500 y 3.000 maestros que laboran en colegios privados, no en la escuela pública. Ok, ellos también comparten el mismo sector. Lastimosamente, como es perseguida ahora la organización sindical en este país, los colegios privados han ido desapareciendo a los sindicatos. Antes había un sindicato de colegios privados, de docentes de colegios privados, que se llamaba CEGEPES, pero en la actualidad no está activo. Entiendo que funciona, pero no está activo, no tiene actividad gremial, porque sus dirigentes al parecer ya no están ejerciendo la docencia. Pero ellos también tienen el mismo sentimiento. Lo que pasa es que esta es una cascada. En la medida en que se mejoren las condiciones del magisterio y por supuesto que se lograran mejorar las pensiones, en esa medida varios miles de maestros, me atrevo a decir que una cuarta parte del magisterio se pensionaría y estas plazas quedarían disponibles para los compañeros que aún no tienen plaza o que están trabajando por un salario bien básico en los colegios privados. Ahí, Juan Carlos, un punto bien delicado acerca de los miles de maestros se van porque su pensión sería, pues, paupérrima, ¿no? Sería, bueno, los que he entendido que los que retiraron de las más apaleados, digamos, si se van. Por supuesto, el monto que se les da es de $304 con 16 centavos. La canasta básica supera los $280. La básica, la más básica, ¿verdad? Nada en las proporciones que un nutricionista sugiere, ¿verdad? Sí, la medicina. Bueno, estoy hablando de que son $304, que es el monto que se le ofrece, pero recuérdense que todavía de ese monto hay descuentos de atención de salud y otros. Por la experiencia directa de un compañero de trabajo, él recibe líquido dólares. Eso, mira, o barata la vida, no alcanza para vivir. Estamos en un país de turistas. Ya el Salvador. Sí, yo estoy curioso en algo. Si bien es cierto, el magisterio está conformado en estos 13 sindicatos, ¿hay alguna institución internacional, llámese ONU, Alcoría, los está apoyando? La comunidad internacional se a ver, sí tenemos expresiones que manifiestan la exigencia del derecho que tiene el magisterio por parte de la OIT ante denuncias que las organizaciones hemos hecho porque nos limitan en el ejercicio de nuestra práctica sindical, ¿verdad? Pero de ahí, bueno, también tenemos algunas expresiones de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU, pero no puntualmente hacia el magisterio, sino hacia el sector de trabajadores, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que aquí tenemos una realidad y una maquinaria propagandística a favor del oficialismo tremenda. Que yo estuve recientemente en Chile, en un congreso por la descolonización de la educación, y allá hay personas que se acercaban y me dicen, tú vienes del salón, me tengo que encargar de decirle, eso es falso. Si ustedes escucharon el discurso de la ONU, todo lo que dijo la ONU, tómenlo al revés, porque cuando dicen no perseguimos a los opositores, es porque sí lo hace. No callamos las voces disidentes, es porque sí lo hace. O sea, todo lo que se diga, un sindicalista español me dejó una... Porque yo le digo, acá el oficialismo tiene un periódico, tiene una radio, tiene una televisora, y el periódico, yo les digo, yo no leo ese periódico El Salvador, y entonces me dice,
pues tú como sindicalista tienes que leerla, porque todo lo que leas en ese periódico que hacen es lo que no hacen. Desde entonces yo leo toda la información y le doy seguimiento a los canales oficiales para saber qué es lo que no están haciendo. Perfecto. Maestro, en este régimen de excepción han habido docentes detenidos. A la Junta de la Carrera Docente les ha apoyado, les ha dado apoyo jurídico, o simple y sencillamente están ahí detenidos, desaparecidos. Han habido, época de la guerra civil se vio fuertemente amenazar pérdida de elementos de maestros en la guerra, en el proceso de la guerra, de tensiones. Sin duda alguna las hay. Yo no tengo un conteo específico porque como estamos en un régimen de excepción restringida, toda la información está restringida, pero de conocimiento capturados, pero por supuesto no le voy a decir que porque acosó, que porque no llegó a trabajar, que porque malversó fondos, y tenemos también apartados de funciones específicas, como el caso de directores de escuela, que lo quitan de esa función precisamente por ser sindicalistas y porque están en acción del derecho que tiene el magisterio. Entonces, los han quitado a pesar de que la Constitución de la República y los convenios firmados por El Salvador con la OIT establecen que a un sindicalista que está ocupando un cargo dirigencial en la educación no lo pueden quitar, no lo pueden apartar, sino hasta un año después de que termina de ejercer su función sindical. Pero no estamos bajo un régimen de excepción, acá lo capturan y nadie puede decir nada. Las juntas de la carrera docente no intervienen porque no les dan, no las hacen parte. ¿Ustedes esperan y consideran de que este movimiento de las víctimas se pueda sumar a las peticiones que ustedes presentan? De hecho, ya están dentro del régimen como los trabajadores despedidos, que no son pocos. Exacto, porque para el 2025, bueno, se maneja una cantidad de docente. ¿Cuánto se va a ver afectado con este recorte? Se va a ver afectado con este recorte. Y lo que pasa es que están ocupando una técnica bien burda. ¿Qué es lo que están haciendo? Están cerrando turnos en el horario desprotegido a estos maestros. Los van a querer hacer ver como que no son necesarios, pero al cerrar esos turnos no solo están lesionando el interés del magisterio, sino también el de la población estudiantil. ¿Por qué? Porque lo que hace la escuela recargándole el trabajo al maestro que tenía 40 alumnos y le están poniendo 40. Yo les decía que estuve recientemente en Chile, en Valparaíso, en una escuela del Cerro San Roque de Valparaíso. Vamos y la cantidad de alumnos que tiene esa escuela son 18. Y de esa manera hacen efectiva una calidad educativa. Pero nosotros estamos con escuelas en pésimo estado y además estamos saturados de estudiantes. Imagínese usted, tanto para el estudiante como para el maestro, es un desgaste terrible. Entonces, están todas estas organizaciones involucradas. Sin duda alguna, esto va a ser una marcha multitudinaria. Hoy, sí, sin duda vamos a estar pendientes, los medios alternativos vamos a estar pendientes de toda esta manifestación. Perdón. Dale, Eric. Sí, nada, escuchando todo lo que sucede. A ver, yo siempre la crítica, ¿no? Aquí voy con el acero desenfundado.
A ver, José, nos has explicado muchas cosas sobre el escalafón, sobre la ley, sobre lo que obviamente se ha ganado, ¿no? Eso no puede retroceder, lo has dicho muy correctamente, José. Entiendo de que en la marcha, pues, aparte de no solamente los educadores o maestros, sino que también la parte de salud, también la parte de los policías, creo, entiendo, parte de la seguridad pública, se van a ver, de cierto modo, afectados. En el caso específico para ustedes, los maestros, ¿verdad? Que es donde se está exponiendo ahora mismo el tema, me viene una pregunta, obviamente, ¿no? Se quitan las cosas, no tienen posibilidad ninguna, porque claro, obviamente ya está impuesto. Si le preguntasen a José Olano, tú has mencionado muchas cosas, muchas deficiencias en el sistema educativo. Nos vamos a centrar en ello, ¿no? Porque si nos metemos a salud y a los otros que van concatenados, obviamente, porque es una realidad nacional. La cuestión es, José, les quitan el escalafón. No hay retroceso por parte del gobierno, ¿no? El Estado repercutiría de alguna manera. Se verían afectados, obviamente, los maestros. José Olano, ¿habría alguna propuesta que ustedes tengan, no solamente de mantener el escalafón, o alguna otra forma de poder verse beneficiados, José? Vamos a ver, lo que pasa es que las propuestas se han hecho. Nosotros hemos tenido desde hace 2 años mesas de trabajo, reuniones con el ministro de Educación, pero sorpresivamente, 23, bueno, iniciando el 2024, cuando ya se dan las elecciones y gana, o no es legítima su postulación, pero bueno, eso es otro tema. Como que se envalentonan, ganan el otro gobierno y dejan las negociaciones. Tenemos todo lo que va de este año sin que el ministro de Educación nos reciba para negociar estos temas, a pesar de que la ley de los elementos o temas de importancia de la educación, los funcionarios están obligados a hacer consultas con los sectores, en este caso con educación. No lo han hecho. El ministro de Educación se ha escondido de dar la cara a los gremios magisteriales y solo hay, ¿cómo se llama? Nosotros solo tenemos conocimiento de cuando da una entrevista, que por cierto no responde preguntas de la prensa, solo tira el elemento que quiere, que de forma maliciosa sale por ahí que está inaugurando una escuela, que mentira, no se está inaugurando los grandes logros, a pesar de que ofrecieron que iban a restaurar las 5.100 escuelas del país. Entonces, por ahí va la cosa. Nosotros hemos hecho propuestas. Teníamos una propuesta ya trabajada con el ministro de Educación y la tiró a la basura. ¿Cuál era esa propuesta, José? Nos interesa, porque obviamente eso no pasa más allá de las reuniones que se hacen a través con el ministro o incluso con el presidente. ¿Qué es lo que se proponía, José? La propuesta iba, vamos a ver, parte de que el artículo 33 de la ley de la carrera docente establece que cada 3 años el Ministerio de Educación hará una revisión de los salarios de los maestros. Este es el punto de enero. Nosotros vamos a cumplir 4 años que no se ha cumplido esa revisión. Y estamos entrando ya al primer año del segundo periodo que tienen que hacer esa revisión. Desde 1996 y 1999 que se hace la primera revisión, el magisterio siempre ha tenido un incremento de salario que va de acuerdo al alto costo de vida que vamos teniendo en el que nos ha respetado eso. Entonces, eso es lo que dio lugar a una mesa de diálogo
y negó. Aceptaron las propuestas porque construimos una propuesta conjunta. ¿Cuál era esa? Que tenemos los maestros y junto a eso un incremento de menor, un maestro, el promedio, si prorrateamos de las diferentes categorías, el promedio de salario para un maestro que ya tiene 15, 20 años de trabajo son $800, ¿verdad? Entonces, nosotros dijimos un incremento al salario base, pero también al sobresueldo, porque el maestro, si trabaja en la mañana, de 7 a 12 de la mañana, cubre un que es de 1 a 6 de la tarde, pero, y acá les va a parecer risible, gana $800 en la mañana, pero en la tarde gana $200 por hacer el mismo trabajo, trabajo. O sea, es increíble, pues. Entonces nosotros le habíamos puesto un incremento precisamente al sobresueldo, no para que llegue a la calidad de sueldo, pero sí para que mejore esa cuantía. Y sumado a eso también a las horas clases que trabajan algunos profesores que trabajan en escuelas nocturnas o que trabajan en bachilleratos, ¿verdad? En la educación media. Por ahí va la propuesta planteada, que fue aceptada por los funcionarios. Solo estaba de que se llevara a casa presidencial para que le dieran iniciativa de ley y se sometiera a concurso de la Asamblea Legislativa, que obviamente no iba a tener ningún problema porque el oficialismo tiene ahorita controlada la Asamblea Legislativa. No pueden decir no tenemos los votos, no lo pueden decir, porque hoy por hoy de 60 diputados, 57 pertenecen al oficialismo y están en disposición de que cuando el presidente dice... Bueno, hay una reflexión, Eric, que me gustaría incluirla. Antonio Méndez dice, todo este desorden lo dejó el FMLN y todo el dinero de las pensiones se lo robaron los gobiernos anteriores. Y el pueblo no se olvida antes que los sindicatos cuando se manifestaban les tiraban bombas lagrimógenas. Dice otras cosas que no las leeré. Pero desde podcast, ¿ustedes como líderes sindicales tienen temor a alguna represalia por parte del gobierno? Nosotros vivimos en un miedo permanente porque ya hay amenazas que son disfrazadas de sugerencias, de que no vayan, de que esto, de que lo otro, ¿verdad? Sin duda alguna hay temor. Hay temor a que no haya una participación tan masiva, pero sin embargo nosotros tenemos confianza. Lo que pasa es que la tolerancia y el magisterio ya hay, sino la necesidad y el nivel de afectación que está teniendo. Con el comentario que el amigo seguramente que hace, sin duda alguna, yo me pongo totalmente de acuerdo con el amigo. No solo los gobiernos anteriores, sino el actual gobierno está utilizando los fondos de pensiones como caja chica del gobierno. Que sí estoy de acuerdo. Arena, el partido de derecha que gobernó por 20 años, por supuesto que nos dejó esa herencia Chile, tema individual, pero de esa cuenta individual que cada uno tiene, los gobiernos anteriores tomaron fondos. Estamos jodidos por cualquier lado que nosotros lo hoy por hoy se está agarrando fondos sin ningún control, porque como la información está reservada. Carlos. Bueno, maestro, estamos casi por pago de salario, se viene la famosa, el aguinaldo. ¿Hay dinero? Esa recompensa, digamos, que al final es el trabajo propio. Y se escucha, el dinero alcanza, pero
indudablemente que hay una infinidad de proyectos que no se lea, los ha aprobado, pero queda todo ahí. Hemos aprobado tantos millones para X proyectos que no se ejecuta. Los maestros tienen garantizado su 4. En los meses, yo creería que sí, y por supuesto que espero que sí, ¿verdad? Sí. Por el bienestar de nuestras familias. Sin embargo, para que funcionen los centros escolares. Y como para poder cubrir los salarios de los maestros. Es muy interesante, pero también tengo otra pregunta. Si bien es cierto, los partidos políticos de oposición, que en este caso es solamente vamos a ustedes, han dialogado con ustedes, les van a apoyar, los van a recibir, los están recibas, la oposición, ¿cómo se está manifestando a favor del pueblo? En este caso, a través de ustedes. Exacto. Lo que pasa es que esa representación, bueno, el mismo presidente manifiesta cuando se refiere a ellos que no los necesitamos, de ellos, al menos positiva, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros hemos sentido un poco el apoyo de parte de una diputada de uno y otra diputada del otro partido que usted ha mencionado, que han establecido en las discusiones del presupuesto que se deben escuchar a los gremios. Sin embargo, ya el oficialismo dijo que no es necesario. Entonces, nos están, no nos van a, sin duda alguna, no nos van a recibir en la Asamblea Legislativa, a pesar que algunas organizaciones hemos presentado la solicitud para que se nos atienda y que se nos escuche, que es un principio fundamental del parlamentarismo que ellos tienen, en donde deben escuchar a los diferentes sectores. Precisamente se supone que ellos representan al pueblo y que es la casa del pueblo, pero el pueblo, al menos el común, no puede entrar a ese lugar. ¿Han aceptado que partidos políticos electorales participen en la marcha del sábado? No, al contrario. Nosotros no queremos presencia de activistas políticos porque eso va a desmeritar nuestra jornada. Nuestra jornada es eminentemente gremial. Por lo tanto, nosotros no queremos que se acerque ni que hayan colores de partidos políticos. Nosotros no estamos en esa lógica. Ya hemos tenido experiencias bastante solamente del calor de una actividad para sacar ventaja. Por lo tanto, ellos que hagan su actividad política y que... Ok, por mi parte solamente tengo una inquietud que compartir también, que me han hecho, como una promesa de construir como 3 escuelas diarias, algo así, ¿no? Y el sector, si de verdad se están construyendo escuelas y se están reparando escuelas. Sí, 1, 2 escuelas. Si se está cumpliendo casos, creo que en la mayoría de los casos, me atrevería a decir que no hay más de 50 escuelas intervenidas, tanto en reparación como para hacer las nuevas, que ofrecieron a diario 2 escuelas por día, algo que una persona pensante no lo
va a creer, porque eso es algo iluso, ¿verdad? Que van a dar 2 escuelas por día, o ofrecieron 1000 escuelas por año, pero lo peor es que se hizo en el campus de la Universidad Nacional, esa promesa, y bueno, y encantaron a la mayoría de universidades, dijo de que se iban a hacer 3 campus de la Universidad del Salvador en diferentes puntos del país. La universidad está recibiendo un recorte presupuestario exagerado, menos de la mitad de lo que se requiere para que la universidad funcione. Ahora la pregunta Eso es... significa, como lo dije al principio, que menos diversidad a estudios universitarios. Entonces, no, definitivamente las promesas, como bien me decía lo que dice, entonces si prometieron esto es porque no lo van a hacer, ¿verdad? Así que por ahí estamos. José, me surge la pregunta que ya la hizo JC, pero bueno, sí, la quiero hacer un poco más directa. Según obviamente el presupuesto general de la nación, hay recortes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven la capacidad en el gobierno de poder mantener salarios, de poder mantener, obviamente estás quitando el escalafón, eso da a entender que no hay un soporte económico? ¿Ve esa capacidad o no, José, en el caso de salarios? Porque estamos hablando ya se están metiendo ya con la comida de los maestros, de los médicos, de policías, pero los más afectados obviamente siguen siendo los más bajos. Entonces la pregunta ¿es posible que en el gobierno exista un déficit ya para poder pagar salarios? Vamos a ver, solo quiero hacer una acotación con respecto a lo que usted dice. Casualmente, las áreas disminuidas en el presupuesto son salud, educación. Casa Presidencial tiene más plata. Ahora respondo su pregunta. ¿Hay capacidad financiera? Pues si están dando más plata para el área de la Fuerza Armada, de la policía, de Casa Presidencial, para hacer campaña política, y a juzgar por los números que el país enfrenta en cuanto a déficit presupuestario, ya estamos endeudados con más del 86%, alarmantes. Yo creería que nuestros salarios los van a mantener, solo que los van a mantener bajos. ¿Por cuánto tiempo? Eso no lo sabemos, porque si no es por los hackers de ciberinteligencia que nos han sacado información, nosotros no nos damos cuenta que hay un funcionario del Banco Central de Reserva que gana $41,400. La situación es como bien delicada. Nosotros esperamos que haya capacidad de pago para los trabajadores del sector público, particularmente para los maestros, y ese cliché famoso de el dinero alcanza cuando nadie hace que nos estuvieran limitando con nuestro escalafón, que es de derecho. Son derechos legales, no son ni bonificaciones, no son regalías, la ley especial. Por ahí estamos. Ahora bien, con... Maestro, ahora voy yo. Siempre en los medios escuchamos el país más seguro. Ahora, en comparación a la educación, El Salvador es el país, al menos en Centroamérica, podemos decirlo, nos falta, nos sobra. ¿Cómo podríamos evaluar la calidad educativa del Salvador?
seguridad. ¿Quiere decir que también la educativa puede estar dentro o es solamente un discurso? Establecerse como el país más seguro del mundo, yo le acepto que tenemos una paz relativa, porque grupos delincuenciales que antes operaban a nivel nacional, la mayoría de ellos están recluidos. Debemos ser honestos en decir de los grupos criminales que antes actuaban como los robos en la calle, en los autobuses, pero también tenemos la represión oficial. Si es que ahora tenemos muchas personas inocentes que están presas por vertir opiniones contrarias, pero también tenemos el hecho de que se está construyendo la imagen de un país seguro para el turista. Vamos a ver, le están vendiendo como que El Salvador es el centro histórico. Porque si usted viene al centro histórico y ve la biblioteca, ve el teatro, ve el parque y ve una fuente, qué bonito, pero eso se reduce a 5 o 6 cuadras a la redonda del centro histórico. Camine un poquito más y usted se va a dar cuenta lo decepcionante que el salvadoreño tiene que pasar para poder vivir el día a día. Porque sucede que han desplazado. El turista venga, se lleve esa falsa imagen. Esa falsa imagen. Tanto que estos centros recreativos, en donde se paga ingreso, ya no es turista, que viene a turistear y no le cuesta pagar 10, 15 dólares por ingresar a un teatro, por ingresar a un espacio de recreación en el país, ¿verdad? Entonces, no, la clara, directa, de los hermanos hondureños. Los hermanos hondureños con la actual gobernante, visión social, el IMPREMA, que es el homólogo al INPEP, a los hondureños se retiran con 30 años de servicio y con el 80% de su salario que han percibido en los últimos años. O sea, un nivel de vida mucho mejor y por lo tanto la educación se refleja. La alimentación diaria completa en las escuelas. Los maestros después de 30 años, si quieren seguir trabajando, lo pueden hacer con la posibilidad de pensionarse con el 110%. Los hermanos chapines, porque estuvimos en este congreso en Chile y compartimos nuestras experiencias. Los hermanos de Guatemala con el nuevo presidente Arévalo, en este momento una gran cantidad de centros educativos y dándole mejores prestaciones al docente al momento de retirarse. El Salvador tiene una calidad educativa, porque la calidad educativa pasa primero por tener infraestructura adecuada, por tener docentes capacitados, formados y por tener docentes garantizada la comida de su familia. Mire, difícilmente le va a rendir al 100% y por lo tanto, como esos factores no a eso, la pobreza de los estudiantes en las zonas rurales que llegan a veces sin comida. El niño, cuando el profesor va a dar de su cabeza, porque cuando el profesor le dice que los nutrientes los va a encontrar en la carne y él no tiene acceso a comer carne, él va a terminar más fregado de su cerebro, ¿verdad? Y emocionalmente, porque el profesor le está diciendo algo que él no tiene acceso a tenerlo y no tiene derecho, a pesar de que los derechos a una nutrición tiene que garantizarlos el mismo Estado. Ahora, escuchándolo hablar acerca de Honduras y Guatemala, que son nuestras referencias más cercanas que tenemos, a su forma de ver, ¿cuál es la filosofía política del gobierno de El Salvador? Entonces, eso también, tenemos una audiencia de varias partes y de
América Latina. Y qué buena opción. Aprovechando su presencia, después de estos ejemplos que nos ha puesto, ¿cuál cree usted que es la filosofía política del gobierno entonces? Y si empobrecer la educación, la salud y fortalecer el ejército, me parece que más o menos 6 millones que van para casa presidencial entre Secretaría de Prensa y Secretaría ya usted dio los elementos básicos. No hay un interés legítimo por mejorar la educación. A los estados como el nuestro le es conveniente mantener en ignorancia a la población. Y entonces el promover que a cada momento haya un TikToker, un mal influencer, porque no se le puede llamar influencer, un mal influencer en las redes, y que eso sea lo que se esté transmitiendo hacia todos los países del mundo, que en El Salvador alguien hace y eso es lo que está viendo la gente, la juventud se apropia de eso y dice, ese es mi querer ser, y no ser no ser un académico. Bueno, al país lo están conociendo más por un TikToker, escritores, nosotros los tenemos. Gente que trabaja obras teatrales, nosotros lo tenemos, porque eso genera pensamiento crítico a nuestra realidad y nos lleva luego a cuestionar a quienes nos tienen en esa realidad. Por lo tanto, a un gobierno como el actual no le conviene, porque en esa con mantener a la gente haciendo partidos de fútbol, haciendo certámenes de Miss Universo, porque con eso los mantienen adormitados y entonces no les permiten pensar más allá, a pesar de que están sufriendo la calamidad de eso, que aparezca de repente en la televisión. Ya el salvadoreño debe ser feliz y estar contento. Y como mire, ha llegado el nivel de ver el show que se hizo de montaje para la toma de posesión segunda, y bueno, ustedes que no se van a quejar. Y entonces hay gente que tiene cristalizado ese elemento en su cerebro, que cree que le debe ser fiel a eso. Entonces, legítimo interés por mejorar la educación, sin duda alguna que no lo hay. Bueno. Interesante todo lo que hemos escuchado en esta tarde aquí en Europa, que envía un mensaje a todas las personas que nos están viendo y escuchando, a todas las personas que ir a la marcha, porque es importante manifestar lo que mencionaba, nuestro derecho a poder garantizar la vida a través de nuestro trabajo. Si nos hace el favor de poder hacer la invitación, porque seguramente... Bueno, gracias. No, hacer la invitación, el llamado, el llamado a que reaccionemos y participemos de esta gesta. A esta yo le llamo una gesta cívica, es defender a los amigos del sector salud, pero no solo a ellos, también al padre de familia que está sufriendo la demolición de una escuela en San Salvador para hacer un parqueo para turistas. También invitarlos a que acudan, a los estudiantes que no tienen pupitres, que no les está llegando a tiempo los útiles escolares, también que acudan
con su familia, necesitamos de su apoyo. Necesitamos que allá en Europa, que nos manden un mensajito, un espaldarazo, una palmada en el hombro para darnos ánimo para seguir con esta lucha. Allá en el país del norte, que tenemos una buena cantidad de compatriotas, que despierten y que mejor apoyen el sacrificio que estamos haciendo el magisterio salvadoreño por educar a sus familias que todavía se ha quedado en este país, y a todos los países del mundo que nos puedan seguir en esta lucha. Gracias. Bueno, gracias. Recuerden, el sábado a las 8 de la mañana el punto de reunión es la Plaza Salvador del Mundo. Desde ahí va a partir la marcha los médicos. Gracias. Vamos finalizando. Nada, antes de finalizar, es que me recordó algo que dijo José, ¿no? Que lo igualo a lo que dijo un parlamentista español de izquierda, que dijo: la izquierda lo que hace es trabajar, ¿no? Para llenar su bolsillo, para poder comer y filosofar. Eso necesita la izquierda. Pero la derecha, o los que votan derecha, ¿qué es lo que necesitan? Es llenar sus bolsillos y ver televisión. Así que queda ahí el mensaje para todos lo que comentaba José. A través de una pantalla de cristal te pueden entretener y está bien homologado. Muchas gracias, José. Ya les queda ahí para que lo puedan abrir en su mente, abriendo criterio. Ese es el eslogan que tenemos nosotros como el Emporio Digital a través de La Minuta, con programas de esto. Recuerden, bueno, lo que pedía José, ¿no? El apoyo desde cualquier parte donde escuchen este podcast. Mandar ese apoyo, al menos moral, ¿no? Para que continúen con esta situación de no perder derechos que ya se adquirieron. Agradecemos la participación de José en esta vez. Le hacemos ya la atenta invitación para las próximas, para otro podcast. En las redes? ¿Cómo? Perdón, José. Perdón, André. ¿Cómo podemos encontrar el sindicato en las redes sociales? Nuestra página en Facebook sí les damos toda la otra información del resto de redes sociales donde nos pueden dar seguimiento. Por mi parte, un abrazo fraterno y gracias a ustedes por permitirnos este espacio para poder comunicarnos con... Excelente. Pues nada, cerramos. Gracias. Saludos. Gracias a todos los que se conectaron. El saludo hasta allá, El Salvador. Nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Minuteros. Bye. Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www